Hola a todos, aquí Rhodes. Vamos a hablar de Secutor y de sus secundarias. Hace ya un tiempo que nos enviaron algunos de sus productos, cosa que es de agradecer, y ya va siendo hora de que los comentemos, ¿no? En este vídeo nos centraremos en la Gladius 17. Que sepáis que por un lado vais a tener este vídeo, que va a ser como un resumen de todo lo que tenemos que decir de la Gladius por ahora, pero si de verdad os interesa esta secundaria, nosotros además grabamos una especie de tertulia, así muy improvisada, que dio lugar a un vídeo muy largo que os dejo ahí abajo en la descripción. Bien, dicho esto, comenzamos. Gladius 17 de Secutor, una secundaria que se nos presenta en una caja bastante cuidada, bien acolchada por dentro y con una estética así inspirada en elementos de la antigua Roma, ¿no? En el interior encontraremos la secundaria, un cargador de CO2 de 24 bibis, pero ojo, sin herramienta para manipularlo, los correspondientes manuales, un folleto de precauciones de Skyway, instrucciones para cargar el CO2 correctamente, luego hablaremos de esto, y un nozzle extra para reducir FPS. Ok, vale, la pistola en sí. Hay 4 modelos disponibles, todos con cuerpo de plástico y corredera metálica. La Black tiene una corredera más tradicional, aperturas laterales y unos grabados en latín. La Gold es muy parecida a la Black, pero con una apertura superior que deja ver el grabado del cañón. Luego están los modelos bronce y gris, que son los que tenemos nosotros, y la verdad son los que más nos gustan. Ambos son iguales, con un diseño llamativo en la corredera, cambiando simplemente el pintado del cuerpo y del cañón. La Gladius tiene rosca en el cañón, en la cual podemos quitar la cobertura para acceder al thread del silenciador, y además podemos quitar totalmente la bocacha. Con esto, como podéis ver, cambia bastante la estética de la pistola en sí. Las aperturas de la corredera están supuestamente diseñadas para aligerar el peso, y sí, la pistola en general resulta bastante ligera. El seguro está en el gatillo y podemos accionarlo solamente cuando la pistola está amartillada. El alza trasera, como podéis ver aquí, está adelantada, pero puede ser colocada de nuevo en la posición habitual, más atrás. La corredera tiene unos orificios para poder atornillar una mira tipo RMR, sin necesidad de desmontarla. El acceso al hop-up es el habitual en todas las Glocks. Y oh sí, para mí esto es la joya de la corona. Esta Gladius 17 viene con stippling hecho a mano, en la empuñadura y en el plate del cargador. El mag release y el slide catch no son los básicos de una Glock estándar, como podéis ver resaltan más y es fácil acceder a ellos. Esta pistola está preparada para usar CO2 y gas, es decir, hay cargadores de gas disponibles y puedes usarlos con gases más fuertes o más flojos según qué FPS busques. Este nozzle extra que viene con la caja es el que llaman nozzle de verano, que si no me equivoco es idéntico al que lleva la pistola dentro, solo que tiene un pequeño orificio, que hará la función de reducir los FPS de salida. El cargador de CO2 es peculiar, primera porque la bombona se coloca boca abajo, y segunda porque el mecanismo de cierre tiene doble función, por un lado el de cerrar el compartimento y por otro lado el de pinchar la bombona, evitando así posibles fugas al cargarla. En el vídeo extra que os he dicho ya comentamos cómo ponerlo, pero además podéis ver su correcta instalación en el propio vídeo de Secutor. Supuestamente con una bombona de CO2 podemos disparar hasta, no sé, 75 disparos creo que eran, pero en partida hemos llegado a disparar 2 cargadores enteros y si me apuras medio más. Ok, valoraciones. La pistola no va mal, en absoluto. No se atasca y no hay fugas al disparar. No es que nos hayamos quedado alucinando con la precisión como pasaba con algunas Marui, ¿vale? Y el alcance me parece que es más que decente para lo que es, una secundaria. Con CO2 nos ha dado entre 320 y 330 FPS, teniendo en cuenta que estábamos utilizando el nozzle de invierno en mayo en Valencia, con el caloret, ya sabéis. El cargador de gas, que no va incluido con la réplica, nos ha funcionado sin problemas. Incluso nos ha funcionado la pistola con cargadores de gas de marcas KJ Works y Marui. Como ya sabéis, por fabricación lo más similar a esta Gladius 17 es una Glock de APS. No hemos probado cargadores de dicha marca, pues porque no los tenemos, pero supuestamente los de APS de 2017 tendrían que funcionar bien. Ahora bien, fallos que le vemos. Pequeños detalles que podrían dar igual, pero el peor es que la guía del muelle está simplemente apoyada, y si montamos la pistola sin mucho cuidado puede pasar esto. ¿Ves? Acaba de ocurrir. Entonces tienes que hacerlo con cuidado. ¿Está volando? Sí, simplemente hace presión. Escúchame, eso es una cagada, ¿eh? Pues sí, acaba moviéndose. Eso es una cagada. Los que hemos tenido una Glock de KJ sabemos que aquí tiene una piececita que se mete en lo que sería la cámara del hop. ¿Tiene el agujero dentro? No,
está totalmente plano. Apoyado, ya está. Entonces ahí veo un error de diseño. Otro detalle que nos perturba un poco es lo del alza trasera, que si os fijáis es mucho más alta que la delantera, obligándote a levantar algo el cañón al encarar. Y ojo, lanzo esto como pregunta al aire. ¿Es así adrede por algo que no he tenido en cuenta o es un fallo de diseño? La tapa del martillo, supongo que esta pieza tiene algún nombre técnico, yo no me lo sé, se mueve bastante. Cuando disparas o cuando manipulas la corredera podéis ver que baila. Que yo sepa no tiene función alguna en esta réplica, pero ya sabéis, estética. Por otro lado, esto es algo que creo que solamente pasa con la bronce y la gris, y es que el cuerpo está pintado sobre negro, y esto se aprecia cuando se empieza a desgastar. A nosotros esto nos da igual, pero igual a alguien le importa, no lo sé. Ok, voy a hacer un pequeño inciso aquí, porque hemos estado probando la pistola ya en 2 partidas, y quería comentar un par de cosas. La primera es que esta parte de la bocacha, si no la aprietas bien, se puede desatornillar y se puede llegar a caer y la puedes perder. Y la otra sobre la alza trasera, que como podéis ver aquí ya la he colocado en la otra posición, antes estaba aquí. Esta pistola, la bronce, no la estábamos utilizando mucho, pero algo le ocurría y es que el tornillo no estaría bien apretado. Aquí se aprecia que no hay ningún orificio realmente. Este tornillo lo único que hace es apretar el alza para dejarla ahí ajustada. Y luego aparte, pues un detalle que ya no es de la pistola, sino de la mira en sí, es que esta RMR no es buena en absoluto, es bastante baratera y se desajusta bastante en cada disparo. Y podemos ver que ya no solamente es que se desajuste el punto, sino que lo que es la mira en sí acaba bailando. Pero bueno, son detalles pequeños que quiero comentar porque tal vez a alguno de vosotros os importa o tal vez a alguno os da igual. Y aparte, pues esto, que el cañón baila bastante cuando la corredera está abierta. Que a ver, la pistola ha ido bien, no he visto que esto afecte al funcionamiento, pero sí que le da, pues eso, una sensación más de juguete, ¿no? Cuando la corredera está cerrada no baila tanto. En fin, detalles. Y por último, ¿podría ser esta réplica un poco más barata? Igual sí, pero si consideramos todos los detalles externos que trae de serie, igual no. Habrá que ver qué tal funciona con el tiempo, pero por ahora dispara bien y estas han sido las pegas que le hemos visto. Ahora bien, punto y aparte, opinión ya más personal. ¿Qué nos aporta a nosotros esta Gladius 17? Pues creo que ha llegado en el momento perfecto. ¿Conocéis a Lucas Botkin de T-Rex Arms o a Garand Thumb? En caso de que no, en la descripción os dejo un enlace a sus canales. La cosa es que últimamente llevamos mucho hype en el cuerpo con estos dos. Y ojo, son canales de fuego real, nada de Airsoft. Y se nos caía la baba con esas Glocks. Sinceramente, nos cansaba ver una Glock con un diseño original. Así que debido a ese hype, yo creo que esta Gladius 17 nos ha llegado el momento adecuado. Que por cierto, ya me he comprado una mira RMR, a ver cuándo me llega. Esta que veis aquí en el vídeo es la de Kenny. La funda es de Wizard, es una Blackhawk y ¿qué queréis que os diga? Va genial, va perfecta. Y así es, esta Gladius 17, pese a todo, nos gusta y nos flipa. Como ya he dicho, por ahora no va mal. Y su estética pues es casualmente lo que buscábamos ahora. Esta es nuestra opinión, basada en nuestras necesidades. Pero vamos a intentar ser objetivos. Esta pistola ronda entre los 150 y 170 euros, según el modelo del que estemos hablando y en qué tienda lo mires, claro. ¿Hay opciones más baratas de Glock? Sí, las hay. ¿Hay Glocks de APS que van a ser muy parecidas? Sí, las hay. Pero creo que ya es cosa de cada uno el valorar si estos extras que tiene la Gladius justifican una posible diferencia de precio. Hemos revisado otras opciones similares, como por ejemplo la Dragonfly de APS, y pese a tener el mismo precio prácticamente, pues no nos convence tanto a nosotros. Poco más, como ya he dicho, el resto de cosas las comentamos en el vídeo de tertulia, que os dejo ahí abajo en la descripción. Y por supuesto, como siempre, esperamos leer vuestras opiniones. Si os interesa esta secundaria, informaros, que hay muchas opiniones en internet. Sacad vuestra conclusión y, a ser posible, probadla, en el campo o en la tienda. Venga, un saludo. Chao.